De nuevo estoy con ustedes una vez más para comenzar a explicar un poco, a comentar la segunda parte de Así habló Zaratustra. Y una vez más siento no poder estar en línea directa con ustedes debido, como ya les dije, a problemas técnicos. No obstante, me esforzaré para que mi presencia sea lo más virtual posible. Hasta ahora, después de haber escuchado cómo se originó la obra cumbre de Nietzsche, Así habló Zaratustra, basándonos en los textos y la correspondencia de Nietzsche y creando un contexto adecuado para comprender las distintas partes, y después de haberse metido de lleno en el libro con el vibrante prólogo y las secciones sucesivas de la primera parte, hoy vamos a iniciar otro ritmo, otro movimiento, podríamos decir, de la sinfonía que es Así habló Zaratustra. En esta segunda parte, después de que Zaratustra haya proclamado la llegada del superhombre, que fue el tema de la primera parte, Nietzsche pasa revista a las distintas figuras humanas que todavía no han comprendido la necesidad de la autosuperación del hombre para ponerse en camino hacia el superhombre. Aquí se plantea, en términos bíblicos, la preparación del camino, es decir, el anuncio que hace el heraldo de la buena nueva, que hará posible la venida del superhombre. Tenemos una vez más un símil con el San Juan Bautista de los Evangelios, que va predicando y enseñando a sus discípulos para llenar el camino al nuevo Mesías, otra prefiguración del superhombre que habría de llegar también a través de la transformación del hombre. El escenario en el que se desarrolla esta parte son, lo veremos a continuación, en la primera sección, la segunda sección, perdón, las Islas Afortunadas, es decir, una alusión a las islas que Zeus creó como recompensa a la esforzada vida y muerte de los héroes o semidioses que formaron la cuarta generación de los hombres. En estas islas le esperan a Zaratustra sus amigos. No son un lugar de descanso, sino la escuela y el taller en los que sus discípulos han de forjar su futuro y transformar sus ideas. Si en la primera parte Nietzsche se proponía anunciar el superhombre, aquí se trata de la manera y el modo de ese anuncio. Esta vuelta de Zaratustra se entiende como otra forma de salirse de sí mismo, como cuando en Aurora Nietzsche supera el sufrimiento para dirigirse a sus lectores, o como cuando después de la convalecencia en la Gaia Ciencia, Nietzsche comienza un periodo sumamente creativo después de un episodio grave de su enfermedad. Algunos autores que siguen la teoría de que Así habló Zaratustra es una sinfonía consideran que esta parte vendría a ser el segundo movimiento. Sería el movimiento lento con sus variaciones que transforma el tema de una manera rítmica y melódica. Según el esquema que tienen ante ustedes, se puede observar que el tema fundamental o la enseñanza fundamental de esta parte es lo que se llama la sabiduría salvaje, es decir, la vida es igual a voluntad de poder. Para contextualizar un poco, digamos, esta parte, Nietzsche
Lo describe en una carta a su amigo Köseritz el 13 de julio de 1883. Dice lo siguiente: si usted lee la primera página que cierra la primera parte de Zaratustra, encontrará estas palabras: y solo cuando todos hayáis renegados de mí, yo volveré entre vosotros. En verdad, hermanos, con otros ojos buscaré entonces a mis perdidos. Con otro amor os amaré entonces. Este epígrafe, con el que Nietzsche comienza esta segunda parte, y de él derivan armonías y modulaciones distintas, da paso a una serie de discursos persuasivos y directos que van dirigidos principalmente a los discípulos. Ahora Zaratustra se muestra más reticente y reservado, utilizando formas de hablar menos directas. La prueba está en la cantidad de recursos estilísticos que utiliza Nietzsche en esta segunda parte, que oculta muchas veces el significado de sus enseñanzas, jugando con parábolas y canciones, usando alegorías, el sueño, etcétera, etcétera. El misterio rodea muchas veces a los discursos, ya que no se explica lo suficientemente su simbolismo, y la poesía ahora ocupa ciertamente un lugar destacado. El perfil como maestro de Zaratustra también cambia. Ahora es alguien que se toma en serio su tarea, que duda de su poder persuasivo y comunicador. Cada vez cuenta más él mismo, mientras que sus discípulos van pasando a un segundo plano. En esta parte, Zaratustra enseña la verdad sobre el fenómeno fundamental, que la vida es voluntad de poder y la sabiduría su forma más espiritual. De ahí que esa sabiduría, a la que se califica como sabiduría salvaje, acapara el centro de los discursos, sobre todo en las primeras secciones que vamos a comentar. Es la sabiduría que en esos momentos se desborda y siente necesidad de dar sus frutos a sus discípulos. Esta nueva sabiduría es la que debe allanar, como decíamos antes, el camino para el superhombre y la que debe enfrentarse a las enseñanzas que ellos han recibido en su ausencia y que corresponden a la sabiduría vigente que exhiben los hombres modernos. Para ello son necesarias rupturas dolorosas, sufrimiento para poder preparar el camino al superhombre. Así pues, en esta parte se pasa revista a diversas figuras humanas que están en oposición respecto a la superación de sí y que todavía no han comprendido la necesidad de la autosuperación y que se encuentran alejadas de ello. Si, por ejemplo, como veremos, la figura de los sacerdotes la sitúa Nietzsche entre los compasivos y los virtuosos, los sabios, las tarántulas, los jueces, etcétera, etcétera. En carta a Köselis de finales de agosto del 83, dice Nietzsche lo siguiente, que nos da también un cierto contexto para comprender esta segunda parte. La primera parte, dice, constituye una pugna de sentimientos, que es un presupuesto para la pugna de sentimientos que constituye la segunda parte. Esto me parece fácilmente reconocible. El paisaje montañoso, salvaje y el espacio solar no se presentan ahora solo como lugares metafóricos de la llegada del superhombre. No solo anticipan las imágenes ideales no cumplidas del futuro. La segunda parte amplía la temática de las alturas idealizadas e idílicas en variadas repeticiones.
También podemos observar las antítesis metafóricas de sombra y luz, noche y día, tinieblas y claridad, luz de la luna y del sol, que amparan correlativamente la dimensión vertical de sus discursos. Pero para Zaratustra podemos decir en este contexto que todas las sabidurías previas, incluyendo la suya, participan de un factor común que es la venganza. Al final, Zaratustra muestra que él mismo todavía no se ha redimido del espíritu de venganza, si bien ahora es consciente de aquello que es necesario para liberarse de él. Así pues, como veremos o como vemos en el esquema que hemos puesto, podríamos sintetizar en líneas generales lo siguiente. En primer lugar, el tema, el superhombre, modo y manera de llegar a él. El escenario, el contexto en el que se desarrollan los discursos, las islas afortunadas. Destinatarios, sus amigos y sus discípulos. Enseñanza, sabiduría salvaje, es decir, la vida que equivale a la voluntad de poder. Musicalmente, corresponde al segundo movimiento de una sinfonía, lento Manon Trop, con variaciones. Sin embargo, el tema tonal siempre es el mismo, que es la sabiduría salvaje. La estructura de la obra, los primeros capítulos de esta parte son ataques contra quienes con su enseñanza se oponen a esa voluntad. Es decir, tenemos una introducción que podíamos definir en términos musicales como una obertura, que es El niño y el espejo, que es la primera sección. El tema principal, el contexto en que se mueve todo, son las Islas Afortunadas, que es segunda sección. El primer episodio, que podíamos denominar en este sentido, es decir, una serie de figuras que sienten aversión contra la vida y su esencia, y que su sabiduría está dominada por el espíritu de la venganza, está ocupada fundamentalmente por el tema de los compasivos, la compasión, un tema muy esencial en Nietzsche, los sacerdotes, figuras antitéticas, los virtuosos, la chusma y las tarántulas, es decir, un alegato contra la igualdad y la justicia. Bien, de repente surgen, digamos, como una especie de quiasma, cinco capítulos en los que, o cinco secciones, en las que en primer lugar habla Nietzsche la octava de los sabios famosos, y luego a continuación surgen tres capítulos de tono lírico, que son las tres canciones, la canción de la noche, la canción del baile y la canción de los sepulcros. Y por último, en esta parte, el tema 12 tiene como tema la superación de sí mismo. Como si dijéramos, es decir, una parte importante de esta sección y un tema que está siempre constantemente dentro, digamos, de la filosofía nietzscheana. El segundo episodio lo comprenden otra serie de secciones, de la 13 a la 19, que habla de los sublimes, del país de la cultura, del inmaculado conocimiento, de los doctos, de los poetas, de los grandes acontecimientos y del adivino. Es decir, es una reflexión en otra dirección
y no tan radical, sobre todo como con el primer episodio. Final del tema, la sección número 20 habla de la redención. Y por último, la coda, podríamos decir, musical de esta sinfonía, ¿eh? Los temas 21 y 22 hablan de la cordura y finalmente de las horas más silenciosas. Así pues, podemos también indicar un poquito más cómo dentro de estas secciones, sobre todo las primeras secciones que vamos a explicar, tendrán como tema Dios, la redención, la compasión, la virtud, la justicia, pero todas están relacionadas, hacen referencia sobre todo con el cristianismo. De tal manera que veremos la compasión cristiana, la moral cristiana, las enseñanzas cristianas en el hombre, sobre el hombre y la sociedad, la enseñanza de la justicia cristiana, etc. Todo ello viene a exponer el significado de la sociedad moderna o de la modernidad en sentido cristiano. De tal forma que la sección 7 termina Nietzsche diciendo, en realidad, o viene a demostrar, que el modelo griego, en realidad, es superior al modelo cristiano. Bien, por último, en fin, podemos señalar cómo uno de los temas fundamentales que se introducen en esta parte es fundamentalmente la doctrina de la voluntad de poder, aunque en realidad, surrepticiamente, Nietzsche la está explicando de manera metafórica, pero no la vuelve a mencionar hasta el capítulo 20 de Zaratustra 2. Sin embargo, podemos decir que sin ella, como lo pone de relieve Zaratustra, no se puede alcanzar el superhombre ni tampoco afirmarse el eterno retorno, que es el tema principal de la tercera parte, ni tampoco destruir las figuras de la decadencia que Nietzsche aborda en la cuarta parte. Por lo tanto, podemos decir en líneas generales que Nietzsche, con su Zaratustra, tal y como es visto por sus discípulos, podemos decir que no es en realidad el líder todavía de un rebaño. Quienes pretendan curarse no deberán seguirlo a él, sino seguirse a sí mismo. Y Zaratustra, Nietzsche, los incita a hacer la experiencia de sí. Así alcanzarán estos hombres la nueva virtud que es poder. Zaratustra se marcha. Algún día volverá cuando sea el momento en que haya oídos para escucharlo. Al final del segundo libro, Zaratustra se vuelve a separar de sus amigos y vuelve a su soledad. Pero todavía tiene cosas que darles. Al comienzo de la tercera parte, como veremos, se aleja de estas islas afortunadas donde comienza la segunda parte.